que deberías de hacer si quieres evitar llegar a diálisis. Y sí, si tú llegaste a este video es por alguna razón. Algún familiar padece de esta enfermedad, tienes curiosidad sobre qué está pasando con la enfermedad renal. También tienes pendiente de generar la enfermedad en algún momento, o tú ya te encuentras con la enfermedad, pero no está en un estadio avanzado y quieres saber qué debes de hacer para evitar llegar a la etapa final. Y es que bueno, sinceramente hay pocos secretos. O sea, la mayoría de las personas no se entera que tiene enfermedad renal hasta estados muy avanzados. Y esa es la parte preocupante, porque entonces hay muy poco que hacer. Una vez perdida la función del riñón es difícil recuperar o mantenerla incluso, porque la enfermedad causante ya ha ido avanzando. Y es entonces que hablamos en otros videos de las diferentes causas para que alguien llegue a la enfermedad renal. Algunas enfermedades que tendrán que ver, por ejemplo, de forma secundaria, con la diabetes, con la hipertensión, con padecer enfermedades autoinmunes como lupus, entre muchas otras circunstancias. Pero bueno, ¿qué deberías de hacer si tú ni siquiera sabes, no sientes nada, no tienes ninguna enfermedad al menos diagnosticada? ¿Qué deberías de hacer entonces para poder evitar generar la enfermedad renal? Y es que, a ver, situación número 1, has llegado preocupado a este video, pero es muy probable, muchos de ustedes que están viendo este video, jamás se han realizado un estudio general de orina para saber si existiera algo anormal. Tienen años sin ir al médico y no saben qué es lo que deben de realizar. Por lo tanto, como recomendación inicial, si tú tienes duda de yo tendré algún problema que pueda llegar a generar este tipo de enfermedad, lo primero que deberías de realizar es ve al médico. El médico te entrevistará y tomará con base a ciertos factores de riesgo la decisión sobre qué estudios requieres en este momento para entonces poder decidir cuáles son los mejores estudios en los que con la entrevista y la revisión que hagan van a decidir si tú puedes tener o no la probabilidad de generar enfermedad renal. Y uno de los estudios más sencillos para poder determinar si alguien está teniendo algo extraño en la función de su riñón es un examen general de orina. El examen general de orina nos dará muchísima información y que tenemos otro video hablando específicamente de él, donde el riñón hace diferentes funciones y no solamente es el número o el nivel de creatinina que estamos muy acostumbrados a escuchar, que solamente sirve para calcular la tasa de filtrado. En el examen general de orina veremos la capacidad de concentración de la orina con la densidad urinaria que nos orientará más o menos qué tan capaz es nuestro riñón de concentrarla y que nos damos cuenta, por ejemplo, cuando no consumimos agua, entonces nuestra orina debería de ser más concentrada. Pues hay personas que no pueden hacer esto o hay enfermedades que pueden causar que no se concentre la orina o medicamentos que generan de forma artificial que no se pueda concentrar. Entonces, este sería uno de los parámetros. Otro de los parámetros que llegamos a encontrar aquí y que es muy importante es el pH urinario. Habrá niños, sobre todo, que es una de las edades más afectadas, que pueden llegar a tener las acidosis tubulares renales. Generalmente este tipo de enfermedades darán otros síntomas. No pasa como la mayoría de la enfermedad renal, donde es difícil a veces determinar en qué momento comenzaron los síntomas. En ellos habrá un retraso en el crecimiento de forma muy importante y encontraremos en el examen general de orina y también en las gasometrías alteraciones del estado ácido-base que explicarán el por qué está pasando esto. Otro de los parámetros que frecuentemente hablamos en el examen general de orina es la pérdida de proteínas. Y es que en la primera parte donde se ve la densidad urinaria, el pH urinario, también se detectará la pérdida de proteínas en orina y que específicamente el examen general de orina, al menos por la tira reactiva o algunos otros métodos, detectan principalmente albúmina en orina, que es uno de los principales marcadores de riesgo cardiovascular y de probabilidad de la pérdida de la función del riñón. Por esto es uno de los mejores estudios que se pueden llegar a realizar. Y para terminar con este estudio, tendremos también la presencia de sangre en orina. Sangre que obviamente tú te darías cuenta si fuera un sangrado como lo que tendrías si te lastimas jugando a la pelota o jugando en un árbol. Pero esta sangre es microscópica, tú no te das cuenta y la vas perdiendo de forma frecuente. La presencia de 3 o más eritrocitos en orina es un hallazgo anormal y que, bueno, lo importante es determinar cuál es el origen de que esté presentándose esta situación, porque habrá muchas causas que pueden generar pérdida de sangre por orina y que tienen que ver con todo el tracto urinario. Aquí incluimos a veces a la litiasis renal, entre otras condiciones, y que no necesariamente tengan que ver con el riñón. Pero si la pérdida es constante y específicamente los eritrocitos tienen dismorfismo, o sea, están doblados o tienen alguna malformación en su interior, esos son peligrosos y entonces sí deberíamos de estar estudiándolos incluso de forma mensual hasta no encontrar las 3 muestras que determinen que existen eritrocitos dismórficos y ese paciente debería de estudiarse mucho más a fondo, incluyendo la biopsia de riñón. Otra situación que debería de alertarnos sobre que algo no está bien con nuestros riñones es nuestros antecedentes familiares. No podemos negar la cruz de nuestra parroquia, que es si tus familiares, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos han padecido enfermedad renal o incluso ya sabes que tienen un diagnóstico que tiene una índole genética, por ejemplo, la poliquistosis renal, tú deberías de comenzar a hacer este tipo de evaluaciones de forma anticipada porque ya lo he mencionado también en otros videos, sobre todo la poliquistosis renal tendrá cierto tipo de herencia, algunos de ellos serán genes dominantes, por lo tanto, teniendo el gen generarás la enfermedad. Es mejor anticiparse a evitar tener alguna complicación de este estilo
y que si tú ya sabes que muchos de tus familiares están padeciendo esto, pues adelántate, acude con el médico a entrevistarte y de esta forma puede que evites llegar a la terapia de reemplazo renal. Ahora, de las principales causas que tienen que ver con terminar con enfermedad renal, ni siquiera son de ese tipo de enfermedades raras que no vas a sentir nada. Es la diabetes. Si tu familia padece diabetes o tú ya estás diagnosticado con la misma, también es importante que sigas al pie de la letra el tratamiento que te está siendo indicado, porque muchas de las diabetes en un momento son diagnosticadas y requieren un solo fármaco para mantenerse en control, y que a la actualidad las guías de diabetes prefieren más el tiempo en el que se está en control de esta diabetes que a tener una muestra en ayuno normal, porque después desconocemos lo que sucede el resto del día. Inclusive también tenemos otro video donde se explican cuáles son los 4 pilares de control de la nefropatía diabética y que estas complicaciones, dependiendo del tipo de diabetes que se padezca, sea tipo 1 o tipo 2, va a tener un comportamiento distinto. La diabetes como tal daña el riñón porque dañan los vasos pequeños que están en nuestro cuerpo, por eso daña ojos, daña riñón y daña el sistema cardiovascular en cada parte que se tiene contacto con estas arterias y venas que son muy pequeñas. Se genera esa fragilidad capilar que terminará dañando a final de cuentas también al riñón. Si ya hablamos de diabetes, ¿qué pasa con los pacientes con hipertensión? A la actualidad ha ido cambiando un poquito el panorama sobre que la diabetes y la hipertensión eran las principales causas, sobre todo con la hipertensión, que llega primero, la hipertensión o la enfermedad renal. A veces es difícil establecer cuál fue el primer daño que se tuvo y se le conoce como esta paradoja del huevo y la gallina. A la actualidad se ha incluido un nuevo ítem, aquel síndrome metabólico que se comportará como un paciente con diabetes y que a su vez tendrán hipertensión. El síndrome cardiorrenometabólico es una de las principales causas en las cuales se puede afectar el riñón sin que la hipertensión sea parte de alguna de las dos. ¿Qué fue primero? El riñón se dañó y generó hipertensión, o el síndrome metabólico generó la hipertensión, y por último, el daño renal. Entonces, les comento, se ha ido perdiendo esta asociación directa a que solamente la aparición de la hipertensión es el causante de la enfermedad renal, sino que son todas las situaciones alrededor de ello lo que genera el daño renal y no necesariamente solamente las cifras tensionales. Independientemente, mientras más estés en control, al igual que en la diabetes, tus cifras tensionales se mantengan igual, va a ser más sencillo que este riñón no empiece a sufrir de hiperfiltración y entonces se pueda reducir la probabilidad de tener algún tipo de desenlace adverso. Y bueno, si tú ya fuiste diagnosticado con algún proceso que genera daño renal, ya sea que hayas tenido alguna lesión renal aguda que progresó por la causa que haya sido, porque muchos pacientes podrán tener algún proceso de deshidratación severa y que eso termina dañando el riñón. Tienes que saber que nuestro riñón puede llegar a soportar en algunas ocasiones procesos de lesión renal aguda, pero la deshidratación constante que se da mucho en trabajadores del campo, en personas que trabajan en fuentes de calor, por ejemplo, cocineros, gente que trabaja cerca de las panaderías, que están expuestas a fuentes de calor, es mucho más probable que ellos generen litiasis renal, generen daño renal de forma crónica y que lo peor es que ni siquiera tienen diabetes o hipertensión en muchas ocasiones y esto va desgastando crónicamente a nuestro riñón. Estas personas, es lo que más recomendaría, al menos con ellas, es exagerar en el periodo en que se van a encontrar tomando agua, ya que de esa forma pueden llegar a controlar los procesos de deshidratación que a veces incluso pasan desapercibidos para nosotros, pero esto ya se está determinando en ciertas poblaciones más susceptibles. A esto se le llama la nefropatía mesoamericana y que también hay que estar muy atentos para que no vaya a suceder. Y esto también afecta a diversas familias, sobre todo a aquellos pacientes que llegan a tener problemas. Y bueno, creo que hay una pregunta muy importante que realizarle a nuestra madre y que quizás es la parte más complicada de evitar la enfermedad renal. Una madre que tuvo enfermedad renal tendrá hasta 8 veces más probabilidad su hijo de generar la enfermedad, debido a que la mayor parte de estas mujeres que tuvieron ya sea la asociación de enfermedad renal o tenían una función renal disminuida que requiriera un diálisis durante el embarazo, es muy probable que ese producto haya nacido antes de tiempo. Si tú naciste antes de la semana 37, es muy probable que tengas menor cantidad de número de nefronas. Este tipo de pacientes, en lugar de nacer con 1 millón de nefronas en cada riñón y que este número es variable en todos, que no se puede estandarizar, van a nacer con menor número de nefronas. Ya está determinado por necropsias que se hicieron en pacientes durante muchísimo tiempo y donde se contaron un aproximado del número de células renales funcionales, y estos pacientes que nacían antes de la semana 37 tenían aproximadamente de 200 a 500 mil nefronas, a diferencia de alguien que no pasó por ese proceso, que completó la gestación, que llegaba a tener mínimo hasta 1 millón de nefronas en cada riñón. Estos pacientes tienen alto riesgo, por lo tanto, habrá que preguntarle a nuestra madre en qué semana nací y de esa forma saber si solamente por haber nacido antes de la semana 37 tengo más riesgo de generar enfermedad renal. Y entonces, ¿qué debería de hacer? Acudir al médico y entonces empezar a hacer estrategias para evitar las enfermedades que pueden llegar a deteriorar. Esto es,
procesos de deshidratación, la adquisición de diabetes, síndrome metabólico, y que probablemente solamente con la dieta sea suficiente para evitar el generar esta enfermedad, y que bueno, son parte de las recomendaciones que podemos realizar el día de hoy, pero muchas de ellas se van a evitar con un estilo de vida saludable.